Aquí he hecho unas composiciones vegetales que se trata de algunas cortezas y sobre todo el tronco que se desprende. Yo normalmente la madera que utilizo es tal y como me la encuentro, porque no corto nada, no pego nada. Lo que de alguna manera la unión sería con textil, o aquí casi es la gravedad. Encontramos nidos por el suelo, ¿no? Y piensas de que los pájaros se han quedado sin casa y los árboles, cuando se les saca la corteza, también se quedan sin protección, ¿no? Y aquí sería la idea de la pérdida, que la corteza ya hace una imagen y aquí aproveché la misma imagen y los agujeros con este tipo de... Es una fibra natural, es yute. Y bueno, las piedras siempre ayudan a la gravedad. Con una pala terminé de sacar el resto, pero aparecía la cabeza. Si os fijáis en la sombra, a mí me parece un dragón. Y bueno, en todos los cuentos y en muchas leyendas los dragones viven cerca del agua o viven medio escondidos. Y este, por suerte, lo sacamos a la luz y bueno, puede volar o puede, de alguna manera, está fuera. Esta pieza, bueno, tiene mucho valor para mí porque hay una parte del tronco que me la regaló mi hijo. Digo que me la regaló porque la tuvo que traer de un sitio muy alejado y entonces trabajé otras maderas con la idea de hacer un barco. Yo vengo de Lleida, le llaman la ciudad de la boira, la ciudad de la niebla, y aquí utilicé un hilo sintético para dar la idea de menos compacto, ¿no? De más aéreo. Y bueno, este barco también se ha expuesto en una bodega porque había una zona con un ventanal que se veía la montaña. Entonces había el efecto óptico de que este barco podía ir por la montaña, ¿no? Y es una pieza que de alguna manera, no sé, bueno, en general las piezas que hay aquí todas me gustan, pero decir me gusta no es decir nada. Pero a esta le encuentro mucho mensaje porque todos hemos leído pues, los barcos que se hunden en la niebla, hemos leído barcos fantasmas y bueno, ya no digamos de lo del Triángulo de las Bermudas, pero sería un poco la idea de ocultación, la idea de navegar, la idea de, no sé, que aquí en la madera pues ya veis que domina este elemento. Son 3 maderas distintas y bueno, y el hilo es sintético. Es la idea más como de la gravedad, ¿no? De cómo de alguna manera el hilo se enredaba en las ramas. Esta de aquí se llama Newton porque de alguna manera me parecía que el equilibrio o que de alguna manera las cuerdas o la geometría podrían ir en esta rama, ¿no? Entonces, todo lo que estuve trabajando bastante es la idea de esto, ¿no? De las cuerdas, la geometría, la ciencia, y me pareció que Newton le iba muy bien. Se llama Caracol Sol y es un poco, aquí hay un contrasentido, sería que los caracoles se esconden del sol y hay un elemento metálico que utilizo muy poco, pero un elemento metálico que me pareció que sería como un sol que llevara a cuestas. Entonces, la palabra caracol de alguna manera también rima con sol, pero que este caracol era un poco estrafalario y iba con el sol a cuestas. Esta pieza se llama Prehistoria y hace mucho tiempo que la hice y me gusta mucho la prehistoria como historia, como parte de lo que nosotros somos. Entonces aquí hay unas ramas y unas formas que de alguna manera recuerdan a fósiles o de alguna manera los colores de la hierba seca y escogimos esta pieza como parte del anuncio o de la invitación, era parte del cartel, porque, bueno,
pues empezamos todos por la prehistoria, ¿no? Nos pareció escoger esta como para el cartel. Y si os fijáis bien, las piedras de alguna manera recuerdan a las armas o a los cuchillos para despegar los animales. Y aquí también utilizo mucho el textil como base de las maderas. Y hay unos pequeños elementos que de alguna manera lo que hacen es hacer la composición y es una pieza, ya os digo, quizás es la que he hecho más antigua de la exposición. Y muchas veces cuando empieza la pieza, hasta que termina ya ha hecho un proceso de un tiempo que para mí es muy importante terminarla. Y cuando le doy el título o le busco el sentido es cuando pienso que vale la pena exponerla. Si no, no. Y estoy muy agradecida que en la Casa de la Madera hayan acogido el proyecto que se llama Madera, el legado de los árboles, ¿no? Entonces, de alguna manera, pensaba que era el mejor sitio para venir y llevar estas composiciones. No sé. ¿Cómo conociste un poco el sitio? ¿Fue por casualidad? Esta zona nos gusta mucho porque a nivel familiar hemos venido muchos años con mis hijos pequeños, más adelante, y siempre nos sorprende. El paisaje nos encanta, siempre nos sentimos muy bien. Incluso hay algunas ramas que sí que sé seguro que son de aquí, ¿no? Y conocer la Casa de la Madera fue en octubre. Entonces, vinimos en octubre de visita a la necrópolis y a la Casa de la Madera. Entonces, estuve hablando con Miguel, que le dije, mira, yo es que tengo un proyecto sobre madera. Y me dice, a ver, y miramos mi página web y miramos este proyecto y me dijo que, bueno, que intentaría en la programación y, bueno, por suerte ha sido este año. Y sí, me ha gustado conocer este edificio, que me ha parecido espectacular. Y luego también me gusta la sala de exposiciones, que la veo amplia, luminosa, que creo que le va, ¿no? a lo que he traído yo. Encaja muy bien, ¿no? Yo diría que sí, tu arte, por ¿no? nombre y por contenido, ¿no? Sí, creo que encaja muy bien. Sí, a veces se dan las circunstancias o no, y esto sería, sí. A veces también la sequía, que es uno de nuestros grandes problemas que tenemos en zonas como en Cataluña, además, pues tiene también sus ventajas, si podemos llamar así, porque gracias a esta sequía se ha encontrado buena parte de estas maderas. Pues es verdad, ¿no? es verdad. Gracias a la sequía ha habido zonas descubiertas que yo no conocía, bueno, que no conocía a nadie porque estaban sumergidas, ¿no? Y claro, también supongo que durante la sequía también los árboles se han secado, ha habido raíces porque también ha habido elementos que por la sequía o por desgracia de la sequía han salido a la luz y bueno, y están aquí. Porque esa combinación de la madera con lo textil, ¿no? Bueno, esto a veces no lo sé contestar ni yo, porque trabajo mucho textil a nivel de tapices. Muchas veces digo que me salgo del tapiz, ¿no? Y para mí la madera es amor a la naturaleza y me da 1000 facilidades para poner textil o no, porque a veces tengo un tronco o tengo una raíz y en sí es bonita y digo, bueno, y luego, ¿y si de alguna manera incorporamos esto? Y veo que le va bien algunas cosas. Incluso otros elementos en la madera, allí hay uno que se llama el castillo de los caracoles, que pensaba, mira, estos agujeros quizás podrían vivir unos caracoles. Entonces, trabajé la idea de qué caracoles podían vivir y utilizo también elementos del mar que tenemos. Bueno, la naturaleza en sí creo que es. Si tuviera que escoger un elemento para inspirarme, diría la naturaleza. Y el segundo, quizás árboles, raíces, ramas, hojas. Esta pieza, que es la más grande de la exposición, se llama Mater. La estuve trabajando durante la pandemia y es una raíz de castaño y entonces busqué todas las partes, tanto hundidas como las que sobresalían,
para hacer como si fuera un telar. Entonces, los filamentos son todo naturales, es yute, cáñamo, cordel, y las piedras de alguna manera hacen el contrapeso. Pero me pareció que la raíz era como la madre del árbol, era la fuente de nutrición. Y bueno, como durante la pandemia tuvimos que estar tan solos o tan aislados, pude hacerme la idea de cómo los árboles también se sienten solos o de alguna manera, bueno, aquí la idea también era la maternidad y la soledad. Durante la pandemia estuve trabajando con el Museo de Arte y Tradiciones La Corrala de Madrid porque tenía programada una exposición y no se podía realizar en ese momento. Entonces yo les iba mandando fotografías y estábamos trabajando así online como todo el mundo y se hizo un libro que se llama Naturalezas reales e imaginadas. Y en este libro, de alguna manera, es donde trabajamos más la idea de hasta qué punto la naturaleza nos podía inspirar. Y justamente en este museo el cartel de la exposición fue esta obra, Mater. Otra de las cosas que me gusta es la climatología y los solsticios siempre los celebramos mucho o son un gran acontecimiento. Entonces estuve trabajando la idea del solsticio en esta pieza que se llama así y sería un poco que deja atravesar la luz, que incorpora elementos de fiesta, que hay elementos que de alguna manera se renuevan y bueno, durante este periodo estuve en Chile y pude comprar y pude ver cómo los mapuches trabajan estas lanas y las tiñen con plantas. Y bueno, tuve la suerte de poder incorporar en el solsticio tanto piedras como conchas como lanas de Chile. Estas dos piezas se llaman guardianas, esta y otra muy similar, y bueno, fueron unas maderas que a veces digo que los elementos me encuentran a mí, porque esto no lo buscaba y al ver esta madera me sugirió mucho el poder aprovechar los agujeros que o los nudos que de alguna manera había hecho el tiempo en estas maderas. Y luego en este periodo estuve exponiendo en Cadaqués porque había un certamen que se utilizaba los materiales madera y seda y llevé estas dos piezas porque me resultó muy fácil utilizar el rojo como elemento de Japón y me resultó muy fácil la seda con este tipo de punto básico del textil. La de abajo se llama Castillo de Caracoles porque es una raíz que de alguna manera tiene como unas casitas o unos agujeros y yo me imaginé que aquí podrían vivir caracoles, ¿no? Y entonces utilicé un algodón especial que me gusta mucho porque es en estado natural y luego también utilicé unas piedras y bueno, en sí pensé que podría ser un castillo donde vivieran unos caracoles. Que, bueno, siempre intento investigar con diferentes elementos y la de arriba investigué con el dorado, ¿no? La idea del oro, la idea del dorado, incluso pensar de que la madera es casi una riqueza, ¿no? Que lo es. Y bueno, hacía como unos huecos o unas formas y trabajé el hilo de oro para investigar. Y esta sí que no ha estado expuesta en ningún sitio y esta la he traído para esta exposición porque me sugirió la riqueza, ¿no? La madera me sugirió asociarla a la riqueza. Esta es una raíz de ginkgo biloba que estuvo en nuestra casa, bueno, en nuestro jardín unos 5 años. Estuvo
que el árbol estaba luchando por ser un árbol y quedó casi que las raíces hacían estas formas. Cuando se desenterró este árbol, yo pensé cómo ha luchado y cómo este árbol ha estado soñando en que le salieran las hojas, en vivir más, y de alguna manera no ha sido posible. Bien, esta con la de la prehistoria es de las piezas quizás más antiguas. Se titula Pensamientos étnicos y trata de una composición textil en que se incorporan diferentes lanas teñidas con tintes naturales. Se ha puesto también trocitos de madera, aros de metal, piedras y también huesos. Esta se llama tótem porque a la hora de observar un tronco, muchas veces me dio la impresión que era la cara de una persona. Bueno, de una persona no, de una madera. Pero había a nivel vertical como si fueran los dos ojos y me pareció un tótem de la naturaleza. Y luego, si continuamos, hay unos cordones de seda y luego también unos huesos y diferentes elementos totémicos que pudieran ser simbólicos. Escribo para mí. Hace unos años escribía muchísimo al lado de la obra, pero lo que me he dado cuenta es que de alguna manera estás mediatizando si tú escribes lo que te ha aportado esta pieza, y cada vez escribo menos. Escribo para mí, pero ahora en esta exposición podéis ver las medidas y el título, que incluso me planteé si no ponía título. Bueno, pues porque de alguna manera el arte es una vivencia, el arte es una forma de estar en el mundo y que cada uno, por suerte, es una forma de comunicación también, y nos podemos comunicar pues, de muchas maneras, ¿no? Y esta sería una. Y por esto ahora intento no poner tanta letra como ponía. Respetas la madera, ¿no? Tal y como te la encuentras, sí, ¿no? sí. Y además que no simula pues, esas maderas retorcidas, ¿no? A veces caras o formas, ¿no? Sí, porque cada trozo de madera ha tenido su vida. Y además hay los estudios, y aquí lo podemos ver en la Casa de la Madera, la cantidad de información que da un tronco sobre el clima, sobre las especies que le envuelven, sobre si ha habido algún otro fenómeno atmosférico. Ya da una información, ¿no? Pero cuando yo recojo algo, pues me da la información a mí y luego veremos, ¿no? Es esto. Yo pienso que también un poco es abrir los ojos, porque la vida es un viaje, ¿no? Entonces, quizás hay gente que no se da cuenta de que hay un bosque, o hay gente que no se fija en unas piedras y otras personas dicen, mira, aquí había esto, ¿no? Un poco esto. ¿Qué recorrido está teniendo la exposición desde que la creas y si vas incorporando a medida de que haces también nuevas exposiciones, nuevas piezas? Bueno, esta pregunta es un poco difícil, intentaré resumirla porque me enrollo mucho. Esta exposición es un proyecto que formó parte de una convocatoria que se hace en Cataluña, que se llama Oliverart, que se expone en el centro del aceite, el Centro de Interpretación de Cataluña, que está en la Granadella. Entonces, este proyecto es intocable. Yo presenté un escrito, como un ideario de este proyecto, y luego estas piezas que podéis ver aquí son las que están. Entonces, esta exposición ya no la toco porque se expuso allí y bueno, este es el segundo sitio que se expone y ahí queda, porque cada pieza es como una trenza, ¿no? Cada pieza tenía que ver con, en catalán es... Bueno, es fácil entender, ¿no? Fusta, que es la madera, el legado de los árboles. Entonces, aquí reflexioné en cosas que nos dan los árboles, ¿no? Y la incorporación humana, digamos, sería el textil. Háblanos un poco de tu proyecto futuro, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Quieres seguir haciendo estas piezas? ¿Te quieres lanzar alguna otra iniciativa? A ver, el futuro, bueno...
es el día a día y sí, hay días que trabajo más, días que trabajo menos. Proyecto así en marcha, no te sabría decir. Sí que estoy muy contenta de un libro que durante la pandemia publicó la Universidad Autónoma de Madrid, que durante la pandemia tenía una exposición en el Museo de Arte y Tradiciones de Madrid, un sitio fabuloso porque era todo de tradiciones, ¿no? Entonces, en ese periodo tuvimos que hacer el libro, así, bueno, como hicimos todos en la pandemia, como pudimos, ¿no? Y estoy muy orgullosa de este libro y quizás sí me gustaría volver a retomar la idea de escribir más, ¿no? De escribir más y de hacer más. Quizás ahora hago más textil, porque últimamente he trabajado, he sido profesora me siento profesora de universidad, soy enfermera y hemos trabajado en investigación que el arte mejora la salud. Y hace pocos meses hemos estado en un proyecto con mujeres con cáncer de mama para hacer tapices. Entonces, para hacer un tapiz tienes que mover muchísimo los brazos y hemos comprobado y hemos investigado que esto mejora mucho, mejora la sensibilidad de los dedos, mejora la fuerza de los brazos y bueno, conseguimos hacer un tapiz y ahora está expuesto en la sede de la Asociación del Cáncer de Lleida. Y sí, que ya me han dicho para esta primavera con otro grupo de mujeres y me interesa mucho el mundo de la salud y estoy muy sensibilizada hacia esto. También. Palmira, pues nos ha encantado esta exposición, la disposición, las piezas y tus comentarios. Gracias por vuestra atención y vuestra acogida. Me he sentido muy acogida siempre aquí, ¿no? Siempre me he encontrado muy bien y bueno, pues vuestro tiempo, que es tan difícil, y vuestro trabajo. Gracias. Y es este tipo de líquen tan anaranjado que marca el sol y marca lo que sería la contaminación. Por esto esta obra quería de alguna manera recoger la idea de que el color protege, ¿no? Y esta la encontré en el monte y me imaginé que era un dragón que estaba guardando una piedra y de alguna manera, porque son estos tronquitos y estas raíces, está la piedra en el corazón. Y un poco daba como si fuera un bastidor, ¿no? Como que se pudieran aguantar las notas.